Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire como... Seguimos en la tertulia sin querer despertarnos tampoco, porque 5 victorias, una derrota es el balance de Luka Murcia en 6 jornadas, el mejor inicio de temporada de su historia y, por supuesto, aquí vamos a analizarlo todo. Jaime Nadal, muy buenas. Muy buenas, Olga, ¿qué tal? Y Laura Fernández, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, mejor Jaime imposible, ¿no? El otro día una nueva victoria, además con un buen average, fue más 19 contra el Baxi Manresa. Y ponía yo ya el domingo reflexionando, porque al final con el subidón del sábado, pues no te, en el directo tampoco te da tiempo de fijarte en todo, ¿eh? Pero un nuevo partido en el que Lucas Murcia gana por aplastamiento, porque a muchos de sus rivales les cuesta mantener esa intensidad tan alta durante todo el partido. Parece que va más o menos igualado, pero claro, pocos equipos tienen la capacidad física y la capacidad atlética que tiene Lucas Murcia. Evidentemente los Euroligas sí, ¿no? Y más profundidad de banquillo, pero que se le nota a Lucas Murcia esa superioridad física en las segundas partes, que es cuando suele romper los partidos. Sí, no, desde luego que en el apartado físico yo creo que este año ha habido una evolución tremenda. También hay un método de trabajo superior, encabezado por Manuel Marín, que creo que en cuanto a preparador físico es de los mejores que hay en toda la liga. Y también, bueno, pues liderado por Keiko, precisamente por un jugador bueno, que ha jugado en NBA, que sabe la importancia que tiene el físico en el baloncesto actual. Y yo creo que eso se ve reflejado en la pista. Y bueno, Lucas Murcia, pues como tú dices, salvo a los Euroliga, donde quizá sí se igualen más las cosas, al resto de mortales en la liga, es muy difícil que le superes en cuanto, por lo menos, en tono físico y al trabajo. Entonces, yo creo que Lucas Murcia tiene un punto positivo ahí. Laura, y fue un partido de pico y pala, porque quitando el derroche de talento de Julius, el Luka Murcia termina con 84 puntos. Pero claro, lo decía Sito en rueda de prensa, me gusta mucho sacar este tipo de partidos, además pues eso, 84-65 por una diferencia de 19, sin un Dylan Ennis brillante, porque casi no había aportado, sin Forrest, sin Kaycock, sin Nakic en cuanto a puntos. Eso quiere decir que hubo que ponerse el mono de trabajo, defender, controlar el rebote y a raíz de ahí romperlo. Sí, creo que está siendo un poco la nota diferencial con la temporada pasada, que no estamos sufriendo esas rotaciones, esos posibles quintetos que se te pueden quedar un poquito más cojos en pista, sino que muchas veces incluso lo que pasó el otro día, no es que no empezáramos bien, pero sí que había piezas del quinteto inicial que no terminaban digamos, de engancharse al partido. Al final, pues, Ennis con esas dos faltas tan tempranas que, aunque él es verdad que sigue en partido, le hacen no empezar de la forma que él suele empezar siempre. Pero bueno, que deja un poco al descubierto que da igual quién esté en pista, porque realmente todos tuvieron momentos muy brillantes, o la gran mayoría. Es verdad que incluso Higgs, que sale de inicio, juega 10 minutos, pero está un poquito más Sí. desaparecido. El resto, cada uno tiene su momento y un poco su parcela de trabajo. Y fue un poquito esa victoria de equipo, de grupo que tanto necesitaba UCAM. Jaime, decía Sito en rueda de prensa, no recuerdo las palabras textuales, pero el mensaje venía a ser que con esa comparativa, ¿no? Porque muchas veces le preguntamos que si este inicio o estas sensaciones que está mostrando Luka Murcia esta temporada le recuerdan al equipo de hace 2 años que terminó su campeón de liga. Y vino a decir que son dos equipos muy diferentes, que por supuesto el de hace 2 años es un equipo de leyenda y todos los jugadores serán leyenda y parte de la historia del club para siempre, pero que consideraba que había en líneas generales más talento hace 2 años y este curso más compromiso defensivo, vino a decir. Sí, que tenían los puntos más claros en ataque. Yo creo que donde más ventajas sacabas era sin duda en el pick and roll con Hackanson y Virgande. Yo creo que era clave. También tenías a un Dylan Ennis que asumía
más responsabilidad en ataque, a Gurus que en poste bajo también era letal, a Sleva lanzando de tres, cada uno tenía su rol más fijo y digamos que los ataques estaban pues más estructurados, ¿no? Yo creo que esta temporada es distinto y le doy la razón a Sito porque es cierto que casi todos los jugadores que salen defienden bien. Es que, por ejemplo, te saco el ejemplo de Forrest, que no hace un partido brillante en ataque, ni mucho menos, pero sí que me da la sensación de que defiende bastante bien. Y bueno, yo creo que el quinteto que mejor funciona en pista precisamente, aparte de Julius, que con su talentazo vuelve a sumar 22 puntos, que con esos 3 triples consecutivos en el tercer cuarto para mí ya termina Que de lo zanjar el rompe. partido. Sí, pero yo creo que el quinteto que le acompaña y de donde se pueden sacar conclusiones más positivas y el que hace el trabajo sucio, que no se ve o que sí se ve, pero que no se refleja tanto en las estadísticas, lo hacen tanto Kate en pintura, Radebo, Rayeste y Falk. Hacen un trabajazo en defensa y rebote brutal. Es que hablando de números, Laura, y de talento, otro partidazo de David de Julius. Sexta jornada, recordemos que fue MVP en una, en otra lo rozó, pero fue determinante para ganar a Baskonia. Y en esta, en 25 minutos 43 segundos, o sea, casi 26 minutos, 22 puntos con un 5 de 7 en tiros de 2, solamente falló 2 tiros. Con un 3 de 4 en triples, esos 3 consecutivos son los que el propio campo dijo que habían cerrado el partido. 3 de 4 en tiros libres, o sea, es que al final falló 3 tiros en todo el partido. Reparte también 4 asistencias, roba 2 balones y termina con 25 de valoración, que por hoy, mirando datos, veía que es el segundo mejor base, centrándonos solo en los bases, de la competición en valoración, el segundo, y también en puntos. El primero, en los dos apartados estadísticos, un tal Marceliño Huertas, que además esta jornada ha sido el MVP de la semana, pero que, y yo cuando veo, por ejemplo, jugar al Barça o veo jugar al Baskonia, pienso, es que no puede ser que Lucas Murcia tenga mejor base que estos dos equipos, que además son Sí. equipos Euroliga. Que además recordemos que en 2 semanas es el parón por las ventanas FIBA y David de Julius, si no pasa nada raro, toquemos madera en clave de lesiones, etcétera, va a ir convocado con Eslovaquia y entonces va a pasar de ser extracomunitario a comunitario en la Liga Andesa, que eso ya vamos, le puede abrir en todas las puertas que ya de por sí su talento no le estaba abriendo. Laura. Sí, no, está claro que eso es un poco al final lo que lo va a hacer mucho más, entre comillas, atractivo en un Total. mercado como es la Liga Endesa. Es una suerte tenerlo aquí ahora mismo y sobre todo al nivel que está. Es decir, bueno, pues tuvo un comienzo en pretemporada más, entre comillas, normal, Sí. porque es cierto que las estadísticas que está teniendo, los números que está teniendo, rozan casi la perfección en la mayoría de los aspectos. Es decir, el otro día incluso pierde un balón por intentar darle un poco así al rol a Kate, y es que el siguiente se lo tira y era como, es que tenías que tirarlo tú, es decir, es que tiene un acierto que realmente falla 2 tiros por partido, tres, hemos visto en este caso 4, tiene que asumir balones, está claro. Es que más allá del acierto, que el otro día tuvo mucho o está teniendo mucho en las últimas semanas, Jaime, esa sensación de controlar todo lo que está pasando en el partido, ¿no? Ese base director que yo creo que Luka Murcia estaba echando en falta en las últimas temporadas, Ujú. porque Hackanson es buenísimo, pero es más anotador y de hecho lo estamos viendo con la Peña, que suele jugar acompañado de otro base en pista, ya sea Ricky o ya sea Guillem Vives, está jugando mucho así Hackanson. Y que no hay que estar comparándolos todo el rato, que son dos jugadores completamente diferentes, uno y otro. Pero que esa sensación de Julius de controlar, ¿no? De saber dónde están las ventajas, dónde poner el balón. Recordemos que solamente es su primera temporada en la Liga Andesa, que solamente lleva 6 partidos en ACB. Y ya te da la sensación de controlar el ritmo, de controlar los contactos, que al final todos los jugadores que aterrizan en la Liga Española, que dicen que además de ser la mejor liga en Europa, es la que se juega más rápido, la más explosiva y la que tienes que tener en la cabeza muchísimas cosas.
Sí, la manera de penetrar, de cómo recibe los contactos, que saca muchas faltas, la calidad suya individual para hacer este back que lo tiene súper cogido para anotar ya sea triples o canastas de dos, las bombas también a canasta que son tremendas, controla, a nivel ofensivo controla todo, todos los registros, tira bien de media distancia, sabe penetrar y sobre todo lo que dices también, la manera de encontrar las ventajas, ¿no? Cómo lanza un pase de esquina a esquina y va totalmente recto, cómo sabe verlo, en qué momento corta un jugador. Creo que La eso que es le súper da a Dylan importante. Ennis para meter la canasta, que se la da de debajo de una canasta a otra, me parece un pase que es un espectáculo de pase. Sí, pues son ese tipo de pases que otros pases no ven y tú sí ves, ¿no? Que te generan unas ventajas y te generan puntos. Yo creo que de Julius es, pues, bueno, esperábamos, sinceramente, cuando hizo el fichaje yo esperaba que viniese a un nivel muy alto. Te puedo decir que a este nivel, hombre, pues no sé decirte, pero desde luego que va a ir a Quizá buen no nivel tan seguro. rápido. Sí, quizá No un tan poquito más de pronto. adaptación, ¿no? Pero el miedo que genera la gente, el que se pueda ir, el que madre mía, ahora con pasaporte, que es verdad, se hace mucho más atractivo el jugador, bueno, hay que tener en cuenta que él mismo en su presentación dice que viene aquí por Sito Alonso, porque él quiere mantener una regularidad y yo creo que este tipo de jugador que ya ha probado Euroliga, porque él se fue después de hacer dos partidazos en Aris Diego de 20 por partido en Eurocup, prueba Euroliga en Maccabi y ve que no apenas tiene oportunidad. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, que el jugador yo creo que está en un momento tremendo, que él sabe que está jugando bien en Murcia y que va a aguantar la temporada entera sin ninguna duda. Y ya a final de temporada sí que quizás, si sigue este nivel, va a ser muy complicado mantenerlo, pero que va a acabar la temporada y va a seguir trabajando con Sito también en esos malos momentos, porque también tendrá malos momentos. Tendrá momentos en que haya partidos buenos, partidos menos buenos, y ahí habrá que ver la mentalidad del jugador de cara a jugar en Euroliga, ¿no? Cuando no tienes los puntos, como vimos en Barcelona, por ejemplo, que tengas la capacidad también de llevarte el juego. Lo que hace también las dinámicas y los estados de confianza, ¿no? El decir, bueno, es que sobre todo en el base, porque de él depende, Laura, tú que has jugado en esa posición, el juego de todo el equipo, se le ve tan cómodo también al equipo cuando está él en pista. Bueno, Mm. creemos absolutamente en lo que manda y en lo que diga el base. Es que además yo creo que al final el estilo de Sito, el estilo del equipo, en muchas ocasiones hemos dicho que es un estilo como valiente, ¿no? Un equipo que vienes de fallar dos, pero si llegas un poco libre al triple, te tiras un triple en 4 segundos y bueno, y Sito te aplaude y perfecto. Y luego, claro, de alguna forma el equipo tiende a esa valentía o tiende a esa rapidez o un poco a esa toma de decisiones rápidas. eh, pero claro, con De Julius en pista se reducen al máximo esas situaciones porque jugamos mucho más con un timing mucho más lógico, digamos, como más adaptado a cómo va el marcador, al tiempo que queda, etcétera, De más hecho, allá de se la ventaja. notaba cuando él se notaba que Sí, ahí Manresa lo aprovechaba un poquito cuando estaba Forres en pista. sobre todo Dani Pérez nos castiga muchísimo porque es un base que al final es muy inteligente, conoce Sí. muchísimo la liga. Y es cierto que he sido en una de las situaciones como que se enfadaba. Creo que remarcaba un poco que era muy zurdo y tenía muchísimas ocasiones por izquierda en las que pues mantenía la suspensión y acababa. Y todas esas fueron un poquito más en el momento en el que estaba Forrest en pista, en la primera mitad. Es cierto que de Julius tampoco lo vamos aquí a plantar como un súper defensor, pero sí que controlaba mucho más el Sí. juego estaba mucho más calmado. Cuando había que jugar rápido, corríamos. Cuando había cierta ventaja y no necesitábamos correr, lo paraba. Entonces, creo que nos da una tranquilidad, que es cierto que con Forrest tampoco es que sea lo contrario, no es que sea opuesto, pero sí que, pues bueno, tiene otro, digamos, otro temple a la hora que de dirigir el juego y de Julius nos está dando mucho y creo que, como tú has dicho, la temporada pasada era algo que pedíamos a gritos y creo que no llegaba, era un poco San Ross el que lo imponía Sí. y bueno, es un estilo de juego que creo que le pega mucho más al equipo. Y de un fichaje que ha salido muy bien a otro, Jaime Sander Rayeste, además dabas el dato esta mañana de que es el jugador con mejor más menos de la liga, pero no solo eso, bueno, luego hablamos de él, vamos a centrarnos en Sander Rayeste, pero que en esa lista de mejor más menos, primero está Sander Rayeste, pero el quinto es Emanuel Cate, que como digo, del rumano quiero hablar después porque me parece que ha dado un paso adelante tremendo.
pero Sander es que es imprescindible, ¿eh? Sí, y ya no es solo porque también hacía la comparativa la semana pasada ahí contigo de que en cuanto a números, pues fíjate, incluso superaba el inicio de Cruz ahí Anda, en la cállate que Qatar. menuda liaste. Sí, bueno, pero yo creo que mucha gente, la mayoría lo entendió, pero los que no lo entendieron, se creó un poco de confusión, ¿no? Y aquí lo claro, que es el inicio de ambos en su etapa en Murcia. Y se sigue viendo que Rayeste ha llegado a Murcia para dar un paso adelante. Y bueno, es que fíjate, es el octavo máximo reboteador de la liga, es el máximo reboteador de Lucas Murcia por delante de Cate, el mejor más menos de la liga, bueno, tercer máximo anotador del equipo, 10 por partido y el que más minutos de media acumula en general. Entonces, bueno, son números de que aquí en Murcia es súper importante, de que ha dado un paso adelante, pero gigante. O sea, de hecho, mucha gente habla de que si hubiese premio al jugador más mejorado de la liga, sería para él. Entonces, es un jugador, desde luego, que es clave. Y sí, como has dicho, Cade también está dentro de esa lista. Y bueno, también está detrás suya en rebote. O sea, son dos jugadores que han venido aquí a dar un paso adelante, a asumir más responsabilidad y de momento lo están dando, pero algo con crece. Un jugador, Laura, Sander Rayeste, que también como compañera te tiene que dar una tranquilidad coincidir en pista por él, porque si haces una mala como base, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya sabes que él te va a ir a la ayuda, que te va a ir al rebote como un animal, tanto en el ofensivo como el defensivo, que también tiene una muy buena visión de juego, porque lo estamos viendo en apartado asistencias también. Bueno, pues es un jugador que es que comete muy pocos errores en los partidos. Sí, es cierto que es muy completo y que como tú dices está un poquito como en todos sitios, hace un poco de todo. No es simplemente el jugador defensivo, sino que lo estás viendo emparejado con el mejor atacante de Manresa y lo estás viendo por encima del aro en la siguiente jugada en ataque, está en las ayudas, anticipa, vamos, le da muchísimo porque tapa muchísimo. Al final hace que cualquier error se disipe rápido, es decir, como que rápido haya una solución o él tenga o un sobreesfuerzo que haga que al final eso quede atrás. Entonces creo que es importantísimo por eso, porque tapa muchos huecos y al final no deja nada ahí al error. Nos da la sensación de que parece, porque por ejemplo Kurucs, que es un jugador completamente diferente, es más grande, más físico, o sea, pero Rayeste me da la sensación de que cuando está en pista de que crece, de que es más grande, más centímetros y más Además, ancho. tiene una potencia de salto muy, muy alta. O sea, coge rebotes muy, muy por encima del aro. Sí, 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 sí. Y un tren inferior, Jaime, también de aguantar, ¿no? Aguantar el a cuerpo, perdón, con jugadores que son más grandes que él. Sí, él hablaba con una persona mía de confianza y hablábamos de que parece que con Rayeste no has fichado un descarte de Baskonia. Parece que has fichado como cuando fichaste en su día a G5 del Bayern. Parece que has fichado un jugador de Zalgiris del Bayern que viene a ser súper importante. Y claro, aquí viene a Murcia y el tío, vamos, va de sobra. Está claro que es un proyecto de jugador de Euroliga y, bueno, ha estado muchos años ahí, aunque no ha tenido su oportunidad. Pero físicamente, también en cuanto a tiro, es el jugador con mejor porcentaje en tiros del equipo. 42%. Es un jugador completísimo que, como habéis dicho, está en todos lados y que la intensidad que ve en defensa para defender a bases, a escoltas, aleros y la capacidad que tiene para rebotear, para hacer mates, ¿no? Que pega unos saltos impresionantes, ¿no? Que es un jugador total. A mí lo que más loca me tiene el Rayeste es cómo puede cambiar tanto de estar en pista como fuera, porque fuera es muy, muy estonio, muy frío, muy de cuando le haces una entrevista, que aquí en la pizarra le tuve hace, no sé, 2, 3 semanas, en la previa contra Baskonia, en la semana de antes, juraría, que me cuesta sacarle las palabras, ¿no? Y luego lo ves en la pista y se transforma, tiene un carácter y una personalidad tremenda. No es de los de discutir, pelear o hacer gestos, pero que es un jugador con una personalidad brutal para el Mm. baloncesto y fuera es que parece hasta tímido, parece una persona completamente diferente. De hecho, le entrevisto el otro día, nada más acabar el partido, porque ahora ya sabéis que todos los partidos que se ganan en casa, el equipo hace luego la vuelta para chocar las Sí. manos a todo el público, que por cierto que me parece una iniciativa tremenda que ha salido del propio vestuario.
estoy hablando con él mientras yo le digo, yo te pregunto, tú mientras firma, no quiero que ningún niño se quede sin firmar algo porque la pesada de Onda Regional le esté haciendo una pregunta. Digo, ¿qué? No me acuerdo qué le preguntaba, pero es sí, no. Y todo el público empieza a corear Rayeste, Rayeste, y yo, mira, te quieren mucho. Y dice, yo también les quiero, el amor está en el aire, o no, algo así me contestó, pero como decir, se le nota tan incómodo delante de los medios y es tan brutal en la pista y te está dando tanto que digo, es que me tiene loca, ¿no? No le gustan Estas los dos focos. partes. ¿No? Yo creo que eso, que no le gustan tanto los focos. Quizá intenta evadirse de ellos y a él le gusta jugar baloncesto, le Ya gusta ser está. intenso, le gusta ser duro y eso, vamos, está genial. Que siga así, por Y mí, tú que que le pediste que sea. hiciera dos cosas a la vez, también te digo que Eso sí que es verdad. te Eso es pillas. verdad. Fui a pillar. Además, como que se le ve muy comprometido porque ya van 2 viernes seguidos que han podido ir los jugadores del primer equipo a ver al U22 los viernes. Sí. Y Rayeste es uno de los fijos. Rayeste, Will Folk y David de Julius son los fijos que han ido a los 2 partidos. Por ejemplo, hubo jugadores que estuvieron en el primero, otros estuvieron en el segundo, pero estos son los que van a todo, ¿no? Que se les ve también como súper involucrados y que me parece parte importantísima. Y había dicho que además de Rayeste, en esa lista de 5 con mejor más menos estaba Kate. Recuerdo que después del partido de Tenerife, aquí la que habla fue bastante crítica con el rumano, pero sí que tenía muy claro y lo puse en tweet, que además, bueno, pues hubo gente que o no lo entendió muy bien, para sorpresa de nadie, o no, o le sentó mal, cuando dije, creo que el cómo este Cate te puede dar un poco la pauta del techo del equipo que va a tener este año Lucas Murcia. ¿Por qué? Porque cuando tú fichas a Cate este año, lo fichas sabiendo que va a ser importantísimo porque lo de Keiko que era una apuesta. Nadie podía saber cómo iba a estar de su rodilla después de 20 meses sin jugar, cómo se iba a adaptar a la liga. O sea, casi lo fichas, vale, Keiko titular, pero igual tiene que empezar Kate al principio de temporada a reventarla. Y de verdad, es que no es de los... Hace doble doble contra Manresa, pero estaba siendo determinante incluso llevando 2 puntos o 4 puntos. Es de estos jugadores que tampoco a veces las estadísticas son muy justas con él, pero que está haciendo partidazos y sobre todo con lo que yo me quedo es partidazos atrás, que creo que era el debe de este jugador en otras temporadas, Laura. Sí, no, desde... Es cierto que en Tenerife sí que todos pusimos un poco ahí en cuestión su rendimiento, pero es cierto, el partido también de Baskonia en casa Un hace un partidazo. trabajo, sí, le mete además a Kurucs en ese cuerpo a cuerpo, que Kurucs es un muro, y Sí. ahí es cuando yo creo que él empieza un poco a crecer y en este partido, ya además de detrás. Pero hay una vez ya que se lanza a salir con la bola, que yo mi sensación, cuando veo un pivo siempre, suéltala, suéltala, Oh, yo pero cuando es un cierto que grande acaba bota la me dan jugada. infartos, ¿eh? Cuando hace ese reverso que digo, ay madre mía, que se va a ir el balón Es hasta como la que otra punta. la mantuvo y es cierto que el otro día, para mantener al equipo arriba, para mantener al equipo en este último cuarto en el que de alguna forma se pasa por encima ya de Manresa, fue importantísimo, porque a Keiko se le ve al inicio y poco más, creo que termina jugando 10 minutillos. Sí, O por sea las que, faltas bueno, también. claro, Sí. entonces al final tuvo que asumir y cogió el rol, lo asumió y vamos, fue importantísimo. Y jugando muchos minutos, ¿eh? Porque es que el partido Ujú. lo empiezan a cambiar Jonas Radebo y Kate juntos, que entran a pista por Dylan Ennis y por Keikok, porque los dos se Sí. ponen en el minuto 5 y ya llevan 2 faltas cada uno. Y se juegan Ujú. esos 5 minutos de primer cuarto y todo el segundo cuarto entero. O sea, son 15 minutos seguidos enteros, que habrá gente que diga, bueno, pues son 15 minutos, pero es que a la intensidad que está jugando este año el equipo, Sito suele hacer rotaciones rápidas para que, vale, pues me das 4 minutos al 200%, te vacías y te cambio. Pero que aguantar 15 minutos seguidos a ese nivel, sobre todo, bueno, pues Radebo es más físico, ¿no? A los grandes les puedes costar un poco más ir corriendo de un lado para otro. Cate, es que Jaime hizo un partidazo. Sí, no, lleva 3 partidos seguidos muy buenos. Yo creo que el Sí. partido frente a Baskonia, cuando el equipo más se acercaba,
él es capaz de anotar 3 canastas seguidas o 2 canastas seguidas de media distancia que ya ponen pues eso, más tranquilidad en el partido. Frente al Barça es un trabajo atrás descomunal, poniendo varios tapones a Sengeria, también fuerte en rebote. Y ayer igual, bueno, el domingo, frente a Manresa, el sábado, ¿no? Frente a Manresa hace un partidazo total, pero es que el último cuarto ya es incrédulo. De Cuando empieza a locos. botar la pelota, a hacer mate, yo se viene arriba, también su ex equipo, que entiendo que a lo mejor con Diego Campo, pues a lo mejor hubo algunos decillos y por eso quería devolvérsela, siempre pasa entre jugadores y exentrenadores. Sí. Entonces, bueno, creo que lleva 3 partidos muy sólidos y sobre todo lo que tú dices, que yo creo que atrás es donde lo tienes que cambiar. El jugador ha cambiado y es uno de ese bloque de jugadores que, como he dicho, ¿no? Que junto con Rayeste, con Fali y con Radego, son los 4 que tienen la idea en la cabeza de que el trabajo es innegociable en este equipo y que él no tiene la calidad o el talento de otros, pero que sí tiene el Soldados. trabajo y que con eso pues hace esto. Y me quedó también que al final cuando estás ganando siempre hay muy buen rollo o generalmente hay muy buen rollo en los equipos, ¿no? Pero viéndolo, por supuesto, en primera fila el sábado, ¿no? En el pabellón, pero luego también viéndolo el partido repetido, cómo se levanta el banquillo cada vez que Kate hacía una canasta de estas, sobre todo Que es un el compañero de más posición. loco de todos era Keiko, que a veces puedes pensar, ¿no? La rivalidad entre dos jugadores de su misma posición y Keiko, que era el que más encantado estaba con el partido que estaba haciendo el rumano. Sí, 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 ya te digo. Y es que, pero es lo que te he dicho, que siendo su compañero de posición, que siempre, como dices, surge esa rivalidad y demás, pero es como que todos están, bueno, incluso al final del partido ves a Dani García, a Rubén López de la Torre, que están los Sí. descartados saliendo entre risas celebrándolo, que bueno, que en todas las cosas que hacen fuera de la pista, las comidas, las cenas, el ir al gimnasio después de los partidos, como tertulia, te viene bien para que sabiendo que los que juegan más y los que juegan menos, pues todos, cuando tengan su oportunidad, van a rendir bien porque la moral del equipo ahora mismo, pues aparte de los resultados, también es que hay un compañerismo yo soy un sacrificio entre todos brutal. Eso me encanta. Además, Laura, una de las rutinas que tiene este año el equipo cuando terminan los partidos, antes de irse todos juntos al gimnasio, es hacer un corro en el centro de la pista y meter en medio al que creen que ha sido el MVP, que lo eligen entre ellos, y básicamente darle collejas y pegarle. El otro día, viendo estadísticas y demás, bueno, pues fue de Julius, ¿no? En cuanto a números, pero al que metieron fue a Manuel Cate, que eso también, bueno, pues involucra a todos al grupo. Sí, al final el equipo sabe que todos son importantes en cada partido y eso, al final que el otro pivo se levante a celebrar las canastas de este, que eres consciente de que el buen trabajo de equipo es el que lleva al equipo a ganar. Mucho más allá de estadísticas tuyas personales. Y creo que al final pues era un poco el empujón que le falta a Kate y creo que es un poco pues eso, que el equipo al final le muestra que lo valora, que muestra que lo esperan ahí. Sí, está claro que no va a ser toda la temporada en una línea recta, pero bueno, que llegue a encontrarse en este estado de forma y digamos de juego también tan al inicio como hablamos, pues es muy positivo para el equipo. Y de un guerrero a otro, por ir terminando, Will Folk, que es un soldado increíble, pero de verdad lo paso fatal cuando no le entran los tiros. Es que se merece el pobrecico que le entre algún tiro de esos de triples que tira solo además, porque ya le flotan, Jaime. Sí, le explotan y bueno, pues es cuestión de seguir trabajando. Yo creo que es de los que más trabaja precisamente el tiro de todo el equipo, pero al final eso también es algo muy natural, ¿no? Lo tienes o no lo tienes. Se puede trabajar, se puede mejorar, pero hay jugadores que de por sí nacen con una muñeca brutal y Sí. él pues no, él tiene otras cosas, Es que un es el obrero. trabajo, el rebote, la lucha, pero oye, que poco a poco va trabajando y ya entrará. Yo creo que en algún momento entrará. Además lo he tenido hace un momento en la radio y la verdad que dice estar encantado, Sí. que aquí se siente súper identificado. Y le pregunto también un poco por su futuro, de cómo lo ve y demás. Y él dice que, vamos, que si recibe una llamada de su agente o de Alejandro de si quiere quedar, 100% que sí. Así que eso lo dejamos. Pues ojalá, porque además es que se ha inventado Luca Murcia Es culpa de la... un cupazo en Wilford tremendo. Por cerrar, que nos dejaba la gente en los comentarios que si nos preocupaba este Dylan Ennis que estamos viendo. Yo de verdad no me preocupa. Es cierto que le está costando mucho entrar en juego este año, pero que hablas con él y él está primero súper feliz
porque el equipo gana. Yo, por ejemplo, hablé con él después del partido contra Manresa, ¿no? Y me dice, mira, o sea, es que me da igual hacer cero cada día si el equipo gana. Dice, pero es que no me está entrando nada, hoy no he tenido continuidad por las faltas. Y bueno, al final es un jugador que sí que son de esos que necesita más cariñito, ¿no? De la afición y demás, pero del entorno en general, ¿no? No me preocupa, de momento no me preocupa, pero sí es verdad que le falta esa chispa, ¿no, Laura? Sí, creo que la sensación, incluso a pesar de que acaba con ese mate, que es como el Palacio lo celebra como si fueras un punto número 45, es Sí, decir, creo que estamos todos un poco en esa sensación de preocuparnos por él más que preocuparnos de que no llegue a meter, en ese sentido de decir, de querer verlo más dentro. Es cierto que cuando llegaban las posesiones finales, últimos segundos y tal, él mismo buscaba de Julius para que fuera él quien se jugaba los balones, cuando él era el año pasado el que asumía sí, ese rol. total. Está encontrando un poco su sitio. Es cierto que podría estar metiendo de Julius 22 y Ennis otros 22, pero no está en ese momento, quizá, no sé, en De su pista, carrera quizá de... también, que está en plena madurez Sí, ya en el tramo pero sí final de que es su cierto que me carrera. parece un jugador muy inteligente. Él es el mismo que una vez que hace las dos faltas, él mismo se repone muy bien, como que se autorregula muy bien, se vuelve a meter en partido. Lógicamente no consigue entrar del todo, pero es un jugador que estando en pista suma y es, digamos, un poco el proceso para llegar al Dylan Ennis que sabemos que es, que no estamos esperando que haga nada a lo Ya. que no nos tenía acostumbrados el año pasado. Jaime, ¿te preocupa? No, que yo simplemente creo que el equipo ha cambiado la estructura del equipo. El año pasado, pues como habéis dicho, no había quizá un base tan natural y entonces la manera de generar puntos no se podía repartir tanto, porque el base, pues eso, por diferentes cosas, no era capaz de encontrar tantas ventajas en el ataque. Entonces, lo tiene que asumir más Dylan. Este año eso no ocurre, tienes a De Jong que controla el juego de maravilla, entonces digamos que eso ya no necesita del recurso de él. Yo, de hecho, creo que donde mejor está funcionando Dylan en el quinteto es con Forrest y con Howard. Yo creo que porque Howard tiene un rol más definido, de, quizás de subir balón, de defensa, y de Forrest igual, ¿no? Que le viene bien tener al lado gente con más experiencia y que le va ayudando. De Jong no necesita de eso. De Jong necesita, pues eso, más guerreros en defensa que acompañen a su talento, pero a mí de momento no me preocupa y sí creo bueno, que si él está feliz y está contento, para mí eso es lo importante, que él esté mentalmente bien y que los puntos, pues habrá partidos en los que le vaya mejor, vaya Ya. peor, pero ya, contra Él Barcelona, está fíjate, tranquilo, ¿eh? una O sea, él está muy Mm. tranquilo. Nueva setenta frente al Barça, no hace falta que meta puntos, si defiende bien, reparte el juego y el Él equipo me juega. dice, me da igual hacer 0 puntos siempre que el equipo gana. Pues ya me pondré a asistir o a defender o a lo que se necesite, que creo que eso es algo muy maduro de su parte que en otros momentos de su carrera y en otros equipos de la Liga Exacto. Endesa no se le había visto así. Y te Por quita eso. terminar, sí, sí. Por terminar, mañana el equipo se juega contra Bosnia la primera plaza en Europa. El que gane será primero. En el partido de ida descansaron Rayeste y De Julius, que yo son a los dos que les daría descanso mañana, pero me imagino que no será así porque ya se lo di, pues sobre todo Rayeste, lo has dicho tú antes, ¿no? Es el jugador que más minutos utiliza Sito. Y luego es Sí. que yo ya no me puedo sacar de la cabeza, es que ya quiero que sea el siguiente partido en ACB, es que vas 5-1, tienes a Breogán en casa, está ya cada día va más gente al pabellón en ACB. Luego tienes Lleida antes del parón, que creo que nadie quiere que llegue el parón, que quiere seguir jugando partidos, pero es que es un comienzo, Laura, tan soñado y tan ilusionante que es que ya queremos partido, partido, partido. Sí, porque es que en el Palacio es verdad que el público está entregadísimo. O sea, Sí, se disfruta muchísimo de los partidos. Es cierto que se disfruta porque se gana y al final pues todo va un poco en un bucle de buena vibra. Pero claro, el equipo juega bien, el equipo se entrega, el equipo hace que el público vaya un poco con ellos. Entonces, lógicamente estamos deseando. Vendrá momentos más complicados, pero hasta que podamos hay que mantener esta racha positiva y sobre todo proteger en casa un poco el fortín y que no venga nadie aquí a sacar ninguna.
Y Jaime, se me ha olvidado decir que este dato también lo dabas tú ayer y es verdad, porque luego lo he analizado. Por cerrar, que nos quedan 2 minutos, que el UCAM Murcia en Liga ACB es el equipo, la mejor defensa de la liga, el equipo que menos puntos ha encajado hasta la fecha, y de ahí lo hilo con lo que decía Sito en rueda de prensa de que más compromiso defensivo, la seña de identidad del equipo. Sí, sí, sí. 76,3 de media recibes, el segundo ya es Juventud con 80, pero sí que dice mucho del trabajo que hay atrás. O sea, que es impresionante y es lo que hemos dicho, que todos, muy poquitos jugadores salen a la pista y dices tú, no me gusta cómo defiende, no. Cosa que en ese equipo sí que pasaba, no vamos a decir nombre lógicamente, pero ya sabemos a qué nos referimos. Entonces, bueno, pues ofensivamente es verdad que era un equipo de talento brutal, donde estaba todo súper marcado, pero que aquí se refleja más el trabajo en defensa y de bote que lo que es el propio talento. Pues sí, pues nada, a seguir soñando, chicos. Ojalá la semana que viene podamos contar que el equipo termina primero en Europa y que se ha conseguido el 6-1. Que paséis buena semana. Chao, chao. Adiós. Chao. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire.